Ser cubano viviendo en Kazajistán me ha hecho notar algo curioso. En España, la mayoría de las conversaciones sobre Cuba terminan en política, pero en Kazajistán casi siempre terminan hablando de música, baile, cultura y alegría. Y eso dice mucho de cómo el mundo ve a nuestra Cuba. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy fenomenal, me encuentro perfectamente bien. Estamos otra vez aquí en tu canal Isaac Real y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero eso sí, quiero decirles que como ya saben, en mis videos anteriores, si lo han visto, que ya soy papá por primera vez, estoy tan feliz que no me quito el pullover, ¿eh? Super dad. No me quito el pullover para nada, ahorita lo voy a gastar. Es la felicidad que tengo. Pero bueno, siguiendo con el tema del video. Hoy vamos a hablar de esa diferencia tan grande con la que nos ven a nosotros los cubanos y a nuestro país Cuba, dependiendo de los ojos que nos vean. Por ejemplo, ¿cuál es la visión y la opinión de España, de los españoles sobre nosotros? ¿Y cuál es la opinión de Kazajistán? Como ya saben, llevo 14 años viviendo aquí en Kazajistán y a cada rato viajo a España y he podido apreciar estas dos visiones y estas dos opiniones desde distintas perspectivas. Por eso hoy les quiero hablar y les quiero brindar mi experiencia hablando con personas nacionales de cada uno de estos países. Así que vamos, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Es increíble cómo entre estos dos países la visión de nosotros los cubanos puede ser tan distinta. En España, por ejemplo, casi siempre cuando hablas con un español, el primer tema que sale a relucir es la política. Y es increíble, es muy llamativo que España, ser un país capitalista, a la vez ser un país con libre mercado, a la vez esté tan inclinado a favor del sistema que se vive en Cuba. Claro que no puedo generalizar, pero es increíble que la mayoría, sí, la mayoría está a favor. La mayoría dice que en Cuba el sistema está bien, que el cubano vive bien, que es un sistema bastante bueno. Y mientras que nosotros mismos los cubanos, que somos los que tenemos experiencia, lo que hemos vivido ahí, cuando tenemos esta especie de conversación o discusión sana con ellos, les explicamos que no es así, que el sistema en Cuba no funciona, que realmente el cubano pasa mucho trabajo y que es un sistema fallido. Y por lo general ellos tienden a estar en contra tuya y a querer explicarte, tú que eres cubano, que has vivido toda tu vida en Cuba, querer explicarte de que no estás en lo correcto, que estás equivocado. Entonces eso es algo que me pasa mucho en España. Eso sí, les digo, no son todos, no puedo generalizar, pero sí pasan muchísimo. Sin embargo, cuando hablas en Kazajistán, ahorita dije los kazajos, pero no son solamente los kazajos, ya que Kazajistán es un país multicultural, multinacionalidades. Aquí viven kazajos, rusos, uzbecos, turcos. Pero bueno, en general, vamos a enfocarnos en lo que es las personas en Kazajistán. Cuando hablas con ellos sobre Cuba, casi nunca, muy pocas veces sale a relucir el tema político. Ellos no saben mucho sobre eso y no están tan interesados. Ellos están más interesados en la parte cultural. Enseguida te hablan de que en ese país todo el mundo sabe bailar, de que qué bonitas son sus playas, que qué país más paradisiaco, y te ven más bien como algo exótico. Y eso demuestra cómo puede ser que dos países tengan un interés y una mirada tan distinta de mi país Cuba. Otro punto es las opiniones. Es increíble cómo las personas opinan, y yo creo que no solamente España o Kazajistán, imagino que sucede en todo el mundo, pero el ser humano a veces se siente con ese derecho de opinar de lo que no conoce. Y el problema no es opinar, todos tenemos derecho a opinar, pero incluso después que le estás opinando a una persona que es de ahí, como es el caso mío o cualquier otro cubano, y tú le estás explicando cosas que ellos no saben, ellos no aceptan. Incluso van a la contraria porque siguen teniendo ese pensamiento y el que estás equivocado eres tú, que es el que has vivido ahí toda la vida. Y sucede con las opiniones, por ejemplo, que España es un país que tiene mucho interés en Cuba porque hay muchos hoteles y en el sector turístico hay mucha presencia española. Y lógicamente los españoles que van a Cuba, por ejemplo, a descansar, a pasar sus vacaciones, la imagen que tienen de Cuba es idílica. Las playas, los hoteles, todo lindo, le cuentan que la medicina es gratuita, que la educación es gratuita, pero sin ver los detalles que hay por detrás de eso. De que puede ser gratuita la educación, pero prácticamente no hay profesores de calidad, no hay utensilios para estudiar, la mayoría de las materias están adoctrinadas para que tú veas la revolución y veas ese sistema como un dios, vamos a decirlo así. Y además está el hecho de los salarios. Cuando terminas de estudiar, los salarios son tan bajos
que se puede decir que te han cobrado, simplemente pagándote tan poco, ya te están cobrando con creces y mucho más, doble, triple, los años de estudio. Quiere decir que no es tan así lo de la educación gratuita, y lo mismo pasa con la medicina. Pero bueno, es opiniones que tienen muchos españoles respecto a Cuba, y cuando incluso tú le explicas que no es así, ellos te siguen contradiciendo. Con Kazajistán no es tan así, pero suceden cosas parecidas. Por ejemplo, aquí tienen idealizada la imagen de lo que es Fidel Castro, la imagen de lo que es el Che Guevara, y entonces debido a eso, por ejemplo, estás hablando con alguien y te dice, ¿de dónde eres? Y yo digo, no, yo soy de Cuba, y dice, oh, Che Guevara. Y cuando le dices que Che Guevara no es cubano, es argentino, se sorprenden, realmente no te creen, porque ellos conocen a Che Guevara solamente por su proceso en la Revolución Cubana. Y bueno, le explicas que sí, que él participó en la Revolución, pero que no es cubano, que es argentino. Pero ¿qué sucede? Que ellos lo ven como una figura emblemática, como una gran persona. Y cuando tú empiezas a explicarle quién realmente fue esa persona, los asesinatos que cometió, las crueldades y muchas cosas, no te creen. Y no solamente no te creen, sino que dicen, tú puedes tener tu opinión, pero yo sigo pensando así. Quiere decir que no llegan a creerte, no llegan a darse cuenta, bueno, si él es cubano y él vivió ahí, él tiene que saber más que yo sobre esto. No lo piensan. Y entonces a veces te le hago comparación, le digo, bueno, por ejemplo, aquí en Kazajistán, y le hago alguna comparación con algún héroe nacional o con alguna persona que quizás no fue tan buena, y entonces me dicen, no es lo mismo. Es decir, que claro, en el punto de vista de la historia de ellos, ellos entienden, pero en la de uno, siempre van a ir. ¿Qué sucede? Que recuerda que la mayor información de Cuba que hubo en Kazajistán fue la información que vino en el tiempo de la Unión Soviética. Kazajistán en la actualidad es un país totalmente libre, es un país totalmente capitalista, con libre mercado, pero muchas generaciones se quedaron con ese aprendizaje, ¿no? Vamos a decirlo así, o esa información de la propaganda que se dio en el tiempo soviético, y eso trae por consecuencia de que crean que Cuba es ese paraíso que no puede estar más alejado de la realidad que se vive hoy en día. Otra cosa es cómo nos ven a nosotros exactamente, a los cubanos. Por ejemplo, cuando estás en España y hablas con un local, ya ellos conocen más de ti. Saben que hay mucha diversidad y no ven nada raro que encuentres a un cubano de tez blanca, como uno de tez negra, como un mulato. Y entonces para España eso es normal. Además, enseguida entras en conversación, te sienten bastante cercanos. Es increíble cómo me han comentado incluso algunos españoles que se sienten más cercanos al cubano que incluso a otros latinoamericanos que son de otros países. Como que, no sé, quizás por la manera del cubano que logra adentrarse y entrar en confianza de una manera más cercana. Hablan mucho también de nuestra alegría, de que cuando salen a pasear con un cubano o a compartir, siempre es la persona que le da alegría a la salida, pero siempre cayendo también en el tema político, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, en Kazajistán es muy diferente. Primero, siempre existen personas que no saben dónde queda Cuba. No son la mayoría, pero existen. Entonces te preguntan dónde es, qué parte del mundo, etc. Pero la otra parte es que los que saben de Cuba se asombran cuando tú dices que eres cubano y te ven que eres blanco. Ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a ser cubano si no eres negro? Y esto se debe a que la mayoría de cubanos que ellos han visto han sido, por ejemplo, en las finales de boxeo, como ustedes saben, Kazajistán siempre ha sido potencia mundial en el boxeo. Y cuando siempre van a las finales o en otros deportes, por lo general siempre son atletas negros. Y cuando yo les digo, pero por ejemplo, ustedes se asombran, y Fidel Castro, que ustedes siempre lo mencionan y saben de qué color era. Ah, es verdad, es blanco, ¿verdad? Pero es una cosa que en la cabeza a ellos se les ha quedado la idea de que Cuba, playa, sol, bailes, personas afrodescendientes, es lo que piensan. Pero bueno, cuando les empiezo a explicar y les empiezo a contar, ya ellos empiezan a entender que muchas veces me piden el pasaporte como curiosidad. ¿Es verdad que eres cubano? A ver, enséñame el documento. De hecho, es algo parecido a lo que ha sucedido hace poco con Venezuela, que escuchas, he visto videos, he visto escritos, donde ves que venezolanos que viven en España se encuentran a españoles que le están explicando lo malo que es que hace poco Donald Trump haya sacado a Nicolás Maduro. Mientras que los venezolanos le dicen, no, es que eso es lo mejor que nos ha pasado. Ellos quieren explicar el problema del petróleo, que eso es para que el petróleo, quitarlo y sacarlo, adueñarse de eso. Pero es que son
mentalidades y puntos de vista distintos. No se dan cuenta de que la persona que ha vivido en una dictadura o que ha vivido en un sistema opresor, no le interesa ese petróleo, porque ellos van a decir, si de todas maneras, cuando Estados Unidos no había metido las manos, no teníamos nada de ese petróleo, ni había ningún beneficio para nosotros. Lo que queremos es vivir mejor. Ya se llega a un punto en la vida donde a ti lo que te interesa es vivir mejor y no te interesa que si los recursos naturales, que lo que hacen o dejan de hacer con ellos. Lo que más te interesa es evolucionar y vivir como un ser humano decente. Y eso es algo que no se puede lograr cuando se vive en un sistema autoritario como era el que estaba en Venezuela hasta ese momento. Por eso es que muchas veces escuchas a españoles, y no solamente a españoles, pero bueno, hoy estamos hablando de eso, son un ejemplo que hemos visto, no son todos, eso sí, pero muchos que hablan con autoridad y con seguridad, incluso hablando con un tío, que puede ser un venezolano, o hablando contigo, que puede ser un cubano, tú le estás explicando la vida de miseria que se vive y las situaciones, pero ellos no te entienden, porque ellos siguen enfrascados con una gran autoridad. Dice, con el tiempo lo entenderás, no sabes lo que has hecho, no sabes lo que te estás perdiendo entregándote al imperialismo. Y bueno, y todas estas tonterías que suceden cuando la persona no ha vivido en carne propia lo que es ese sufrimiento. Y entonces eso crea una discusión sana realmente, porque a fin de cuentas somos países amigos y hermanos, pero crea esa discusión interna entre nuestro pensamiento y el pensamiento de ellos, porque lo miran desde su perspectiva de haber vivido toda una vida quizás privilegiada. No todos, pero no han sufrido ese problema que hemos sufrido nosotros, tanto seamos cubanos como venezolanos. Mientras que en Kazajistán eso no sucede. En Kazajistán ellos tienden más a escucharte sobre ese tema y a veces incluso cuando le estás explicando sobre esos temas no les llega a interesar totalmente, porque no es lo que esperan cuando hablan con un cubano, porque están buscando otro tipo de tema que tenga que ver con la alegría, con el baile, con la cultura, con las playas. No están tan adentrados en ese mundo. ¿Y qué sucede también? Que son países que vivieron la época soviética. Muchos también la sufrieron, saben lo que es el comunismo. Que dentro de cualquier sistema siempre hay personas que ese sistema les favoreció y otros que no. Pero como la gran mayoría no les favoreció, ellos te entienden perfectamente y por lo general aceptan tus palabras cuando tú les explicas. La imagen internacional cambia mucho respecto al país donde estés. ¡Hey! Miren quién llegó. Millita. Porque en España pues tienden a hablar muy bien de sus sistemas, de salud pública, de educación, como ya les mencioné. Ponen a Cuba como un referente latinoamericano de lo que es la libertad, la autodeterminación, cuando realmente el país está cayendo a pedazos, las personas viven cada vez peor, existe ese éxodo masivo, y no porque las personas tengan tanto deseo de irse a vivir a un país donde tu cultura completamente distinta, muchos les cuesta trabajo adaptarse. ¿Quién quiere irse de su país en el que nació cuando es la cultura que te gusta? Si la gente lo hace porque sinceramente no tiene manera de sobrevivir en un sistema tan injusto. Y esa es la opinión que muchas veces la encuentras en España. Sin embargo, en Kazajistán por lo general no sabe muy bien cuál es el tema político actual. Algunas personas podrán ser, pero no la gran mayoría, y se centran más pues, en lo que es la parte cultural. Vivir fuera de Cuba y ver tantas opiniones diversas respecto a tu país te hace entender y aprender algo. Algo que aprendí es que todos opinan, todos tienen su mentalidad y todos tienen su opinión respecto a su manera de pensar y a cómo han vivido. Por eso es la famosa frase de que el ser humano piensa como vive, y es una realidad. Y lo único que les puedo decir es que todos pueden tener sus opiniones, pero nunca nadie sabrá completamente cómo se vive en Cuba y cuál es la realidad si no vives ahí. Y nadie lo podrá saber mejor que el propio cubano, que es el que ha vivido esa situación, el que ha sufrido los males o se ha aprovechado quizás de un sistema, porque es algo real. Siempre hay opiniones encontradas, pero esas opiniones se pueden deber a qué ha sido tu experiencia de vida. Como un día que tuve la oportunidad de hablar con una persona que me dijo que esa persona era del campo, vivía muy pobre, en una situación muy precaria, y cuando triunfó la revolución, uno de los camiones esos que pasaban por allá reclutando gente para el ejército, para llevárselos para La Habana, para cualquier trabajo, se lo llevaron. Él dijo, sí, llévenme a mí, se lo llevaron. A partir de ese momento esa persona se convirtió en persona, vamos a decirlo así, porque logró salir del campo, de un lugar donde no había ni electricidad ni nada,
Pero increíblemente su familia no, su familia se quedó en ese sistema. Fue él el que salió, quizás le mandaba su dinerito, sus cositas a la familia allá, a la mamá. No es un sistema que le arregle la vida o que mejore la vida de todo el país. Quizás algunas personas que decidieron trabajar para ese sistema, para ese aparato, mejoraron la vida y esas personas tienen una opinión favorable, pero son las menos, sinceramente son las menos. La gran mayoría ha sufrido de un sistema opresor, ha sufrido de un sistema precario donde no funciona la educación, donde no funciona la salud, donde no alcanza el dinero para comprar comida, donde la mayoría de las tiendas venden una moneda que no es la moneda con la que se cobra. En resumen, unas situaciones muy malas que cada día, y en cada momento que va pasando se pone y peor y peor y peor y va más y cada vez está más insostenible. Quizás estamos en esta etapa en la que tengamos la posibilidad y la oportunidad de ver un cambio y ojalá que llegue pronto para mis hermanos cubanos y para mi familia, para que puedan vivir como un ser humano digno, que es lo único que muchos quieren. Ni ser ricos, ni ser millonarios, simplemente vivir con dignidad, algo que en Cuba se perdió hace mucho tiempo. Y nada, espero que les haya gustado el video. En ese caso apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones. Y les voy a estar dejando por aquí o por aquí uno de los videos anteriores que he hecho también hablando sobre el tema de Cuba. Y nada, nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!